específico. Hacia el final intentaremos o haremos el ejercicio de abrir micrófonos por si alguien quiere dialogar. En algún webinar anterior eso nos pasó y el espacio de cierre fue muy rico poder hacer una interlocución, ¿no? Entonces, pues esa será la dinámica de la mañana. Les platico la ruta o el trayecto que vamos a compartir la mañana. Está dividido en cinco bloques, en 5 momentos. El primero tiene que ver con hacer un recuento de la tecnología, ¿no? Que esto no es nuevo, sino hacer un recuento nada más de ver cuál ha sido la evolución y las implicaciones que ha tenido o tiene para el aprendizaje, si es que las tiene. El segundo es el escenario híbrido. Sabemos que estamos en esta transición a lo presencial, no presencial. No sé cómo les esté yendo por sus regiones, pero acá este tema de que empezamos a volver a lo presencial, pero todavía no está seguro y luego que si la vacuna o no la vacuna, pues creemos que hay que revisar, ¿no? Si es una nueva forma de enseñar y aprender o si es la que ya teníamos antes. Y nos vamos a meter a 2 bloques distintos. Uno es los retos de la organización escolar, ¿no? Cómo este nuevo escenario le presenta retos a la gestión directiva y a los docentes y al proceso de aprendizaje, que son 2 niveles distintos de gestión. Y por último, voy a cerrar dando algunos consejos o algunos tips de cosas que creemos que pueden ayudarles en el regreso. Se irán dando cuenta que la intención es compartirles cosas desde la experiencia, ¿no? Y bueno, pues la pregunta sería, pues, ¿y quién eres tú para compartirnos desde la experiencia, ¿no? En esta lógica. Y les platico un poquito de mí. Yo soy, como les decía, Ana Paula García. Tengo ya alrededor de 8 años trabajando en asesorar procesos de transformación digital, tanto en instituciones educativas como en empresas. Mi formación de origen, como les compartí en el correo, es yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, estudié una maestría en Gestión Directiva de Instituciones Educativas, trabajé en colegios y en instituciones de educación básica muchos años y también me tocó trabajar en educación superior, ¿no? En diferentes cargos, desde una coordinación académica hasta como docente, ¿no? De licenciatura y de maestría. Y como podrán darse cuenta, soy una apasionada del aprendizaje y el uso de la tecnología, pero siempre con un sentido claro. Es decir, para mí la tecnología no es más que una herramienta. Y si en esta herramienta yo no tengo claro para qué la quiero utilizar, estoy en un problema porque se convierte en el fin, ¿no? Y en esta coyuntura que vivimos, creo que ese es uno de los riesgos más grandes. Una de mis preocupaciones más grandes es cómo generamos procesos de aprendizaje que nos permitan formar a los chicos, y digo chicos, pero pienso desde los pequeños de preescolar hasta los universitarios, para este mundo dual. ¿Qué es este mundo dual del que me van a oír hablar? Que al ratito lo voy a explicar un poco más claro. Yo creo que nos estamos moviendo ya en 2 mundos paralelos. Hay quien dice que tenemos el mundo físico y el mundo virtual como separados, y hay quien dice que tenemos el mundo real y el mundo virtual, ¿no? Como si el virtual no fuera el real. Y para mí los dos van de la mano. O sea, yo ya no puedo pensar en que tengo un mundo de un lado y el otro es como el alterno en el que se mueven los chicos, porque finalmente estamos teniendo, la vida se mueve en estos 2 espacios. Entonces, eso es a lo que me refiero con este mundo dual, y creo que quienes trabajamos en educación necesitamos pensar nuevas formas de acompañar a los chavos. Necesitamos entender este mundo para saber hacia dónde estamos trabajando, y creo que la pandemia nos presentó a fuerzas una oportunidad que no teníamos vista. Y por último, soy amante de la música y el deporte. Como podrán darse cuenta, soy un poco hiperactiva y bueno, la música y el deporte siempre han sido parte, ¿no? de mi estatus y de mi vida cotidiana. Un poco de mi experiencia, trabajé en Intel, trabajé en un internship en Intel de 1 año, me tocó trabajar con el equipo de Latinoamérica. Cuando empezó el proceso de tecnología, de tecnologizar las aulas, que seguramente a varios de ustedes les tocó por aquí, ¿no? Una tiene que ver con esta parte del uso de cómputo 1 a 1 que se piloteó por Latinoamérica y que fue la entrada de la tecnología en el aula que dio origen a Sistema 1 de Santillana, o después un pilotaje que se hizo aquí en México con esta política de entregar una tableta por chico a los chicos de quinto y sexto de primaria, que seguramente por ahí, pues a varios de ustedes les sonará conocido, ¿no? Y bueno, me tocó conocer esa experiencia. Estuve trabajando en Secretaría de Educación Jalisco 6 meses, 6, 7 meses en el área de la Dirección de Desarrollo Educativo que surgió aquí en Jalisco, armando el proyecto estatal. Y bueno, como les decía, pues he trabajado en colegios, en instituciones educativas privadas, acompañando directivos de instituciones públicas y tanto en educación básica como superior, ¿no? Entonces, pues de alguna manera algo he ido encontrando, y mucho de lo que voy a compartirles hoy viene sí desde referentes teóricos que están detrás,
pero mucho más buscando cómo lo aterrizamos y cómo hacemos que esto pase en el aula, ¿no? Por ahí también les compartía en un correo y a otros se los haremos llegar en estos días, un video que me encontré por ahí de Juan Ignacio Pozo, ¿no? Y yo decía, es que hay mucho material muy interesante, pero a veces es tanto que es bien difícil aterrizarlo. Y el objetivo del webinar será ir bajando algunas ideas y compartirles algunas pistas que creemos podrán ayudarles. Entonces, pues me voy de corrido. ¿Y quiénes somos Etnovae? Etnovae es la empresa en la que yo encabezo actualmente. Mayra es parte del equipo junto con nosotros. Y nuestra característica es que somos mujeres porque eso es muy curioso, somos 4 mujeres que trabajamos directamente y venimos vinculadas con la educación porque venimos de colegios y de instituciones educativas. Nuestra formación es la educación, la tecnología se ha convertido en nuestra pasión y la mayor preocupación es cómo ayudamos a cerrar brecha digital, ¿no? Tanto en general con adultos mayores, como en las instituciones educativas. Cuando surge Etnovae, su origen fue justamente este, ¿no? Cuando yo conozco el proyecto de Intel, yo les decía, es que la tecnología va a entrar en educación con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Y muchos de los que trabajamos en educación le teníamos mucho miedo a la tecnología. Y las propuestas que llegaban a las escuelas venían mediadas por ingenieros, ¿no? Porque eran los que se aventaban a impulsarnos. Y entonces, pues Etnovae surge originalmente por eso, por esta preocupación de decir, cómo acompañamos a directivos y docentes en ir entendiendo este nuevo mundo y en ir asumiendo que hay que subirnos en él, ¿no? Cuando llega la pandemia, para nosotros fue el decir, híjole, nos llegó antes de lo que esperábamos, nos obligaron a hacer el salto y fue un salto que creemos muy acelerado y que no ha terminado y que nuestro mayor pendiente es que este posible regreso a la presencialidad haga que algunos de los profesores y directores se regresen a querer hacer lo que era la educación antes de pandemia, ¿no? Seguramente también les ha tocado escuchar a algunos profesores que dicen, es que ahora que regresemos ya todo va a ser igual y bueno, ese es nuestro mayor susto y por eso quisimos compartir un poco hacia dónde. Entonces, pues eso somos Etnovae. Y empiezo por el tema de la tecnología, ¿no? Yo les compartía hace un momento que para nosotros entender que la tecnología va en evolución y es un proceso que no termina, ¿no? Y que creo que la mayoría de los que estamos aquí estarán de acuerdo conmigo, que tiene implicaciones para el aprendizaje, ¿no? Yo hoy no aprendo igual que hace 20 años, ¿no? Yo soy de la generación a la que le ha tocado la transición completa. Yo digo, no sé, no tengo idea de qué me va a tocar ver. Y justamente nuestra mayor preocupación es esta, ¿no? ¿A quién no le ha tocado escuchar a más de un profesor decir, la tecnología nos sirvió en esta emergencia, pero al volver al aula ya no lo vamos a necesitar, ¿no? Vamos a regresar a la normalidad porque me urge regresar a mi aula con los chaparros. O yo no necesito incluir tecnología como parte del proceso de aprendizaje, los chicos ya la dominan, no necesitan aprender más sobre eso. ¿Por qué nos preocupan estas dos afirmaciones? Porque sí creemos que la tecnología va a seguir formando parte de nuestra vida. Hoy en día yo les hablaba de este mundo dual y de esta comprensión de movernos en los dos planos y la pandemia nos hizo vivirlo de una manera mucho más fuerte, ¿no? ¿Cuántos chicos tenemos que hoy su espacio de socialización ha sido este y estamos en el proceso de regresar hacia otras formas de socializar de nueva cuenta? Sin embargo, no podemos perder de vista la importancia de que en este regreso al aula la tecnología no quede fuera, porque va a seguir siendo parte de lo cotidiano y estos profesores que creen que regresar a la normalidad va a ser volver a lo tradicional, es un riesgo muy grande de perder incluso lo que ya se aprendió, ¿no? Creo que la pandemia presentó una oportunidad enorme y hay quienes estamos en el riesgo de que pueda suceder, ¿no? Y finalmente, el otro elemento es identifiquemos que los chicos con los que estamos trabajando, si bien han nacido con la tecnología y le tienen menos miedo a la tecnología, no es que ya la sepan utilizar al 100%. Hay un proceso que tiene que ver con la gestión del conocimiento que estos chicos no saben hacer y que en el proceso de la pandemia, platicando yo con una amiga de la carrera que trabaja en una universidad, me decía, Ana, es que de verdad los chicos no saben utilizar la tecnología para hacer conocimiento, para crear producciones, para hacer manejo de gestión de conocimiento. Yo le decía, no, Adriana, ahí tenemos muchos años creyendo que los chicos ya lo saben utilizar y entonces empezaron incluso a esta tendencia de desaparecer las clases de computación, ¿no? No es que la computación en sí misma fuera importante, es que hay otros procesos de aprendizaje y de desarrollo de inteligencia digital que es importante desarrollar en los chicos y los dejamos de lado porque creímos que este discurso de que son nativos digitales era lo que nos venía a resolver, ¿no?
Desde nuestra perspectiva, ahí hay todo un proceso que trabajar y que más que hablar de un proceso de nativos digitales, hay que hablar de alfabetas digitales, ¿no? Y entonces, por ahí empieza nuestro pendiente con este regreso a la presencialidad. ¿Qué es importante identificar? ¿Qué tanto ha impactado y modificado la tecnología en nuestra forma de vida a lo largo de la historia? Y me voy a ir a un recuento bien sencillo, el desarrollo del auto, ¿no? Hace cuántos años el mundo se movía a través de carrozas, ¿no? Donde iba el caballo jalando. Por ahí de 1908 aparece el primer automóvil de Ford, ¿no? ¿Y qué tantos cambios implicó para la sociedad? O sea, la tecnología no solo es el cambio concreto que genera en el área en la que está, sino cómo impacta en las diferentes áreas en las que nos movemos, ¿no? Si pensamos en el impacto del automóvil, veníamos de caballos donde teníamos las calles de cierta manera, cuando aparece el primer automóvil empiezan a aparecer otro tipo de pavimentos y otro tipo de construcciones, tiene que empezar a haber otras normativas, empieza a haber semáforos para evitar otro tipo de accidentes. Y si se fijan, lo que yo les presento en la diapositiva es una transición que es la que estamos viviendo. En pocos años estaremos viendo automóviles voladores, ¿no? Que vuelvo a decir, ¿no? Para nosotros o para mí pensarlo es pensar en la época de los supersónicos, ¿no? Y es decir, este tema que yo veía en los supersónicos, de verdad me va a tocar verlo. Cuando yo les decía, yo soy de esta generación que le va a tocar vivir todas estas cosas, soy de las que entiende que es un disco de 3,5 y disco de 5 1/4, ¿no? Y seguramente me va a tocar vivir esto que yo no pensé que me iba a tocar, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que identifiquemos? Que la tecnología se sigue moviendo, que la tecnología va a seguir avanzando y es bien importante identificar qué va a ir pasando con esta tecnología en nuestro mundo. Finalmente, y lo platico siempre que es una anécdota interna, que por ahí platicando con alguien y me apareció una persona en otro espacio la vez pasada, me decía, es que yo no quiero vivir en un mundo virtual. Y yo le decía, es que no hay vuelta. O sea, eso ya no es una pregunta. No nos preguntaron si queremos vivir en un mundo virtual o no. Nos va a tocar vivir en un mundo virtual mediado con el físico, que es este mundo dual al que yo les hago referencia, ¿no? Y entonces creo que es bien importante identificar qué tecnología tenemos, hacia dónde nos estamos moviendo y en esta medida, qué implica para nosotros que trabajamos en educación, ¿no? Tanto en los procesos que vamos gestionando como en los procesos que los chicos van teniendo que aprender a gestionar. Y en esta medida les voy a ir pasando una serie de imágenes que tienen que ver con las tecnologías que hoy tenemos. A lo mejor no conocen todas, no me voy a detener a explicarlas. Si alguien no las ubica, me van poniendo en el chat un espacio para retomarla después o mandarles un poco de material. Una es el Big Data, que son los megadatos. ¿Qué es esto? Toda la información que nosotros hacemos está en las redes. Tenemos el Internet de las cosas, que es una conexión que empezamos a hablar de los aparatos inteligentes, ¿no? Aparece la inteligencia artificial. ¿Quién no ha escuchado hablar de Alexa? ¿Quién no ha escuchado hablar de Siri? Que son estos asistentes virtuales que aparecen por ahí, ¿no? Y que empiezan a controlar un montón de elementos. Los robots, la aparición de la realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? Que hoy están entrando en algunos espacios de educación, no en todos, ni creo que vayan a llegar a todos, pero bueno, finalmente ahí está. Hablamos de otras tecnologías como son las tecnologías limpias. Aparece el escaneo biométrico, ¿no? Que hoy en día es todo un tema con esta parte de política, de estos cambios que yo les hablaba, de la vida y de la forma como nos normamos incluso. La impresión 3D, ¿no? Hoy en día se puede imprimir 3D desde una tela hasta una prótesis, ¿no? Y el tema de los wearables o estos dispositivos inteligentes que portamos en la ropa, ¿no? Cómo va a ir evolucionando. Y todo esto de lo que les estoy hablando son cosas que ya existen. No estoy hablando de nada que venga en proceso, ¿no? Ya están. Y por otro lado, pareciera desde esta lógica entonces que la ciencia ficción se ha convertido en ciencia realidad, ¿no? Y revisando un libro de un autor, siempre se me olvida el nombre de este cuate, pero el libro se llama Cuando el futuro va más rápido de lo que crees. Él es el director o fue el director de una universidad que se llama Singularity University, que trae toda esta lógica de las nuevas redes y los nuevos negocios. Y él decía, es que tenemos que entender que la tecnología va a evolucionar de una manera que no tiene precedentes. Y él decía que estamos imaginando, que nos imaginemos que en este último siglo vamos a ver la evolución de la tecnología de la aparición de la agricultura a donde estamos 2 veces. ¿Tienen idea de lo que eso significa en la evolución de la tecnología? Y la razón por la que va a suceder es ellos le llaman convergencia, es decir, todas estas tecnologías de las que yo les hablaba antes, lo que tiene es que están empezando a coincidir.
y entonces empiezan a posibilitar un desarrollo que antes no era viable. Las imágenes que tengo puestas en la presentación hacen referencia a mundos paralelos que parecieran de ciencia ficción y sin embargo, si los ven y hacen conciencia, ya existen estas herramientas en el mundo real, ¿no? Mi ejemplo más claro, y siempre lo digo, es la tercera imagen que tengo aquí, que es esta de aquí, donde está el chico con el visor 3D. Es de una película que se llama Ready Player One. No sé si alguien la vio, si no la han visto, siempre la recomiendo muchísimo porque además es muy buena. Y cuando yo vi esa película hace 2, 3 años, yo decía, lo impresionante es que todo de lo que me están platicando ahí ya existe, ya está en el mundo. Y si no soy consciente de que está, entonces estoy trabajando para un mundo alterno que ya no va a existir, porque este es el nuevo mundo y la nueva experiencia. Y eso para mí es bien importante decirlo, no con gente de educación, porque a veces no nos damos cuenta que ese otro mundo en el que los chicos están viviendo se va a convertir en el mundo real a la par de nuestro mundo físico. Lo vuelvo a decir, no es que vaya a ser uno u otro, es que van paralelos. Y que hoy tengo algo que se llama identidad digital que va de la mano con lo que yo voy enseñando, ¿no? Entonces, ¿qué es importante identificar? Ojo, la tecnología se sigue moviendo y en seguir avanzando, en los siguientes años vamos a ver autos voladores, ¿no? De diferentes modelos que ya se están trabajando. La impresión 3D que ya se puede hacer incluso en el espacio, ya llegaron a imprimir una prótesis en el espacio. El Bitcoin, que en estos días hay todo un tema quienes siguen las criptomonedas porque bajó de precio, pero no tarda en volver a repuntar. El escenario de la economía digital y el uso de las criptomonedas va a seguir en movimiento. Y por último, y esto lo quise poner porque era algo que yo jamás me hubiera imaginado, que ya existe o ya sucedió en Tokio que un robot se postulara para una alcaldía, ¿no? Vuelvo a decirlo, lo digo y hagan de cuenta que me estoy imaginando una película de ciencia ficción, sin embargo ya es real. No es un dato que yo esté inventando, lo pueden buscar y lo pueden rastrear, no ganó, pero ya sucedió, ¿no? Y entonces, pues empiezan a aparecer otro montón de escenarios paralelos. Y desde esta perspectiva, para mí la pregunta es, ¿esta tecnología y este nuevo mundo están impactando los procesos de aprendizaje o no? ¿No? ¿O qué tanto los impactan? ¿Qué tanto los van a modificar? Cuando entendemos que el sistema educativo surge en el siglo XVIII para trabajar en preparar a los chicos para trabajar en fábricas, y yo sigo trabajando con esa misma estructura, con este otro escenario de mundo que les estoy planteando. Entonces, ¿qué es importante para mí antes de meternos en el escenario de la educación o del aprendizaje híbrido hacia el que vamos? Es, ojo, hagamos conciencia de 2 cosas. Uno, la tecnología es parte de la vida diaria y necesitamos aprender a vivir en este mundo dual. O sea, no puedo negar este mundo que se mueve en estas 2 lógicas, porque si lo niego, como persona que trabajo en educación, estoy en un serio problema, yo y los chicos con los que yo trabajo. ¿Por qué? Porque entonces los dejo de preparar para este mundo y los sigo preparando solo para el mundo físico. Y lo segundo es que justo por esta coyuntura necesitamos prepararnos para utilizar pedagógicamente la experiencia diaria. Y esta experiencia diaria implica la vida de los chicos en este mundo dual. ¿Cuánto hemos hablado de aprendizaje situado y de todo este tipo de cosas? Hoy en día eso también implica recuperar la parte virtual, ¿no? Y no entenderla como un componente que está paralelo. Y esto tiene que ver también con buscar que nuestros chicos aprendan contenidos pertinentes para lo que vienen, ¿no? Nosotras en el equipo platicábamos y decíamos, es pensar qué tanto me importa hoy que entendamos el tema de la expropiación petrolera, ¿no? Cuando estoy volviendo a un mundo donde en teoría, sabemos que en el país hay todo un movimiento, pero un mundo que va a moverse hacia las tecnologías limpias, ¿no? ¿En dónde priorizo? ¿A dónde le meto el tiempo? No porque no sea importante la historia del país, sino tengo poco tiempo. ¿En dónde lo voy a invertir y qué tanto el conocimiento se vuelve pertinente o no? Entonces, bueno, estas son como los 2 elementos que yo quisiera que tengan de vista en este recorrido en el que vamos a hablar de estos nuevo escenario escolar híbrido del que hemos estado hablando en los últimos meses y tenemos yo creo que 6 meses pensando en que vamos a llegar a él y nomás no llegamos. Y si esto implica tener nuevas formas de aprender y enseñar, o si va a implicar regresar a lo que ya hacíamos, ¿no? Y la invitación es a cuestionarnos y decir, a ver, en este proceso de pandemia, en este proceso donde los profesores y directivos traemos más de un año de trabajo virtual como nunca nos lo hubiéramos imaginado, ¿qué tanto pudimos innovar o pensar nuevas formas de hacerlo? ¿O qué tanto estamos replicando lo que ya hacíamos desde otras herramientas? ¿No? Que esa es una invitación que dejo en la mesa. Que es importante identificar que lo más probable
y que hay quienes lo piensan, esta lógica que les decía es que cuando volvamos al escenario híbrido vamos a volver a la presencialidad y entonces todo va a seguir igual, ¿no? La invitación es a pensar si efectivamente eso queremos. Puntos de partida en esta lógica es, tenemos un escenario virtual, que es con el que hemos estado trabajando, tendremos un escenario híbrido y vamos a tener un escenario presencial. Hemos estado trabajando con varios colegios a lo largo de este año y platicando con los equipos directivos, yo les decía, es importante que entendamos que yo no creo que tengamos un salto directo a lo presencial de golpe, ni que cuando toquemos la presencialidad se vaya a mantener. Lo vemos en otros países. O sea, ¿qué creo que nos va a pasar a partir de ahora? Vamos a empezar a movernos de lo virtual a lo híbrido, de lo híbrido a lo presencial, y después a lo mejor de regreso a lo híbrido, y a lo mejor de regreso a lo virtual, porque va a depender de cómo nos va con la pandemia y con este tema de la vacunación y otra vez del movimiento pandémico, e incluso de otras pandemias de las que se empieza a hablar que podríamos vivir. ¿Qué es importante para nosotros? Identificar que este escenario puede ser que vaya a ser un rebote de ida y vuelta y necesitamos estar preparados para eso. Y que estamos entrando en un espacio, en una época de aprendizaje flexible, donde el alumno es el actor principal y entonces aquellas teorías de las que tenemos años hablando se vuelven mucho más importantes, no decirlas sino hacerlas, donde el alumno es el centro del aprendizaje. Y mucho más importante, que el docente se convierte en un diseñador de situaciones y experiencias de aprendizaje, en un generador de contenido y en un curador de contenido. ¿A qué me refiero con estas tres cosas? Un diseñador de situaciones y experiencias de aprendizaje, porque hoy la planeación del profesor tiene que estar trazada en términos de un proceso conjunto entre evaluación y aprendizaje que les permita ir creciendo y articulando el aprendizaje y el conocimiento a los chicos. Un generador de contenido, y creo que en esta pandemia lo hemos visto muy claro. ¿Por qué? Porque los profesores tuvieron que producir materiales, sean juegos, sean videos. Muchos profesores se convirtieron en estos generadores de contenido que los subieron en diferentes repositorios. Y el tercero, que es el curador, es decir, hay muchísimo material en línea. ¿Cuál es la figura del curador? Un curador, si ustedes hablan en museografía, es aquella persona responsable de revisar todos los materiales que hay en el museo y decidir cuáles son las piezas más importantes que hay que poner en la exposición y en qué orden. Entonces, si ustedes lo piensan, los profesores se han empezado a convertir en curadores porque hay muchísimo material en la web. Hay mucho material ya disponible, donde los profesores lo que tuvieron que empezar a hacer es o producían el suyo o empezaban a evaluar el que ya existía para empezarlo a utilizar. Y esto los convierte en curadores de contenido, ¿sí? Entonces, esta parte es bien importante porque nos empieza a hablar del nuevo perfil docente y el nuevo rol docente. Muchas veces platicando decimos, es que el docente va a desaparecer con la evolución de la tecnología, y yo digo, no, lo que va a cambiar es su rol. Y esto es lo primero que vamos a empezar a ver de esta transición, ¿no? Que lo empezamos a vivir de una manera abrupta, de alguna manera forzada, justamente por la contingencia. Y el último punto de partida para mí es, y te los he estado diciendo desde hace rato, el tema del mundo dual. Es decir, tengo que tener claro que tengo un mundo digital y un mundo físico, y que estos dos en conjunto son los escenarios y espacios en los que los chicos aprenden, ¿no? Si yo quiero hablar de un tema de cívica o de un tema de respeto o de un tema de valores, tengo que trabajarlo tanto para la parte presencial o física como para la parte virtual. No puedo solo trabajar la física, porque estoy dejándole un espacio, un fantasma al chico en su mundo virtual, que además es mucho más grave porque es exponencial. Lo que yo hago en el mundo físico está a un cierto nivel, lo que yo hago en el mundo virtual se acrecenta. ¿Cuáles son algunos de los puntos clave? Y empiezo a bajarles pistas en este sentido. Uno es, el alumno es el centro del aprendizaje. Dos, la forma tiene que ser trabajo colaborativo, cooperativo. No hay vuelta atrás. Necesitamos que los chicos aprendan a hacerlo así. La presencialidad, y aquí empieza la primera invitación, es, para nosotros tienen que ser contenidos significativos. Si voy a trabajar en presencialidad, tengo que aprovechar el espacio del 1 a 1 con los chicos para contenidos que de verdad sean significativos en el proceso del chavo. El aula tiene que ser ya no este espacio físico cerrado, sino tengo que entender que el aula es el mundo virtual, el mundo físico y la vida diaria del chico. Ese es el espacio de aprendizaje. ¿Qué tenemos que intencionar? Necesitamos empezar a intencionar la autonomía y autogestión del aprendizaje. La planeación tiene que convertirse en rutas de aprendizaje de acuerdo con los intereses. Es decir, no puede ser esta planeación donde yo, docente, digo lo que creo que tienes que aprender y entonces trazo una ruta rígida. ¿Por qué? Porque entonces tengo a los chicos, en especial secundaria, bachillerato y a los últimos años de primaria,
donde si ya no está enganchado con su contexto no te van a hacer caso. Y entonces tengo a chicos apáticos que no terminan de subirse. Los espacios de interacción, y esta parte también va a ser importante, hablo de espacios sincrónicos y asincrónicos, que estos ya los vivimos en la virtualidad, solo que en la virtualidad vivimos espacios sincrónicos virtuales y en la presencialidad vamos a tener espacios sincrónicos presenciales. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ahorita se van a ir dando cuenta que necesitamos considerar que tenemos 3 posibilidades de espacio: el virtual sincrónico, el virtual asincrónico y el presencial sincrónico. Y por último, la tecnología, pero la tecnología de manera significativa y pertinente. No es la herramienta por la herramienta. Yo siempre digo, de nada me sirve que mis docentes conozcan 50 herramientas distintas si no saben cómo aplicarlas pedagógicamente. Yo prefiero que mis docentes conozcan 5 o 6 herramientas muy bien, pero tengan la habilidad creativa para planear de una manera pedagógica. Y entonces ese es un salto importante a cuidar. ¿Qué nos implica? Y hablo en 2 lógicas, tanto en directivos como en docentes. A los directivos, esto les está implicando organizar el equipo de trabajo y el centro escolar desde una perspectiva equilibrada en relación al tiempo y mecanismos de trabajo. Tenemos que trabajar desde favorecer la integración del aprendizaje a lo cotidiano. Esto que yo les decía, el aprendizaje no está separado de la vida diaria. Hoy más que nunca, lo hemos dicho desde hace muchos años, pero hoy más que nunca esto tiene que estar sumamente bien planteado. Y por último, va a ser importante pensar nuevas formas de organización escolar. Y ahorita en un momento profundizo más a qué me refiero con esto. Y para los docentes va a ser bien importante en esta transición a lo híbrido o presencial, 1, retomar lo aprendido sobre tecnología. Los profesores en este periodo aprendieron muchísimas cosas de tecnología. Es bien importante ayudarlos a retomarlo y hacer conciencia. 2, reconocer cómo los procesos de sus alumnos funcionaron o no funcionaron y ser autocríticos con este proceso. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido trabajando con profesores que yo creo que me está funcionando muy bien, aunque estoy repitiendo lo que hacía, pero no me permito darme cuenta de si está funcionando efectivamente o no. ¿Qué tanto estoy logrando el aprendizaje que buscaba o no? ¿Qué tanto me quedé con la creencia de que, claro, es que yo ya les di todo el material y ellos ya aprendieron? ¿De verdad funcionó? ¿De verdad cuáles sí resultaron, cuáles no resultaron? Y por último, aprender a diseñar nuevas experiencias de aprendizaje, es decir, trazar nuevas formas de aprender, pero que impliquen 3 cosas. El desarrollo de la inteligencia digital, que es un componente y es un área que se empieza a hablar ahora, donde empezamos a hablar de este aprendizaje del mundo digital con el real. La gestión del conocimiento y la ciudadanía digital, que es una parte de la inteligencia digital, pero se trabaja mucho y se ha mencionado mucho en este tiempo, que tiene que ver con: hoy tengo ciudadanos de un mundo que es un mundo dual, virtual y físico, y tengo que prepararlos para los dos. La ciudadanía ya no solo es para el mundo presencial o físico. Y vamos entrando por pasos. ¿Qué implica para la gestión, no? Y es, para nosotros, un directivo tendría que pensar y decir: necesito organizar a mi equipo de trabajo y el centro escolar desde una perspectiva equilibrada, que ayude a los profesores a cuidarse y que favorezca la integración del aprendizaje, tomando como base lo que ya se aprendió y potenciando nuevas formas de aprender. ¿Cuáles son estos elementos importantes? 1, ¿qué escenarios se han escuchado? Nosotras hemos escuchado por lo menos estos 2 escenarios de lo híbrido. El primero es: los profesores van a dar sus clases presenciales y se va a transmitir en videollamada con los chicos que estén virtuales. No sé quiénes de ustedes lo han pensado o no lo han escuchado así. Para nosotros, y aquí en Guadalajara ya hay instituciones que lo están operando así, es un riesgo muy alto porque el profesor se tiene que dividir en 2 partes. Si yo como directivo creo que a la hora que yo estoy interactuando con lo virtual, puedo mantener a mis chicos aquí atrás trabajando en lo mismo, yo creo que es muy complejo y para el profesor va a ser muy difícil hacer un buen seguimiento del proceso de aprendizaje, porque lo tengo dividido entre 2 realidades. Entonces, nosotras no creemos que sea la mejor alternativa. Ahorita les vamos a ir dando pistas de qué cosas creemos que pueden ayudar. No vamos a dar receta porque saben que cada institución tiene un contexto distinto. Que sí creemos que este escenario que hemos escuchado, yo digo, híjole, hay que tener cuidado, porque si traigo un equipo de profesores ya cansado después de un año, casi año y medio de trabajar así, meterlo en este escenario lo va a desgastar el doble, porque no es lo mismo trabajar con el grupo presencial que trabajar con el grupo virtual y estar mediando los 2 procesos. Alguno de los 2 procesos se me va a escapar. Es muy difícil que lo pueda controlar. Y por otro lado está esta lógica de: se va a trabajar solo con los que vengan presencial.
los demás se quedan virtual con los chicos que están en casa, ¿no? ¿Y qué implica esto? Hay desde quienes hemos escuchado decir, yo digo, van a trabajar una semana y la otra semana la van a tener de vacaciones los chicos, ¿no? Porque entonces, ¿en dónde me enfoco? Si el docente se enfoca en los chicos que están en presencial, ¿cómo hace el trabajo virtual si el tiempo está completo? ¿Cómo divides la carga horaria? ¿No? Y este es un segundo escenario que ha aparecido, ¿no? Oye, Ana Pauli, ¿creen que sea el mejor? La verdad es que tampoco estoy segura que sea el mejor pensar solamente en esta división. Creo que necesitamos ir buscando un equilibrio y que cada institución, lo vuelvo a decir, tendrá que identificar qué tiene y con qué cuenta para poderlo hacer. ¿Qué decisiones creemos que tienen que ir tomando los directivos? Una, la estructura horaria. Si hay un primer, y no es que estén en orden de importancia, son elementos que hay que decidir. Cuando hablamos de estructura horaria, hablo de cuántas horas voy a trabajar con el presencial, cuántas horas voy a trabajar en virtual, quién viene, qué días vienen, ¿no? Hay instituciones que dicen yo traigo a los chicos las primeras 2 horas y luego los aviento las segundas 2 horas. Y ese es definir la estructura horaria que va a impactar tanto para el equipo administrativo de la escuela, para el equipo docente, para los chicos y para los padres de familia. 2, ¿cómo se va a interactuar entre lo presencial y lo virtual? Para nosotros esto es de lo más relevante. Tengo que pensar qué cosas voy a trabajar en presencial, qué cosas voy a trabajar en virtual y qué cosas voy a trabajar en lo sincrónico virtual de lo que yo les hablaba. Porque son 3 formas de interactuar que voy a seguir teniendo. El tercero es bien importante no perder de vista que hay que cuidar al equipo docente y acompañarlo en este proceso nuevo. Esta creencia de vamos a regresar a la presencialidad y a lo híbrido y el profesor ya sabe qué tiene que hacer, no es real. Hay que tener mucho cuidado con esto. Todos estos procesos han implicado a los docentes y a los directivos un aprendizaje constante en el último año. No ha habido un escenario nuevo que replique algo que ya supieran completamente. Y el tema del escenario híbrido no va a ser la diferencia. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar un escenario híbrido que trabajar el escenario virtual o trabajar el escenario presencial. Entonces, es importante que los directivos estén atentos a esto. ¿Por qué? Porque este es otro espacio por el que sus profesores podrían entrar en crisis por ahí. Y por último, decidir la inversión. Es decir, quienes tienen instituciones privadas saben que hay una inversión que esto va a implicar, ¿no? En la modalidad o el escenario que les hablaba yo de voy a transmitir las clases presenciales en virtual, implica un equipamiento de aulas, implica una inversión muy alta en equipamiento. Y yo no estoy segura que sea la mejor alternativa, ¿no? ¿Qué tanto conviene a lo mejor equipar 2 o 3 aulas y trabajar de una manera alterna con los otros? ¿Qué tanto conviene? ¿De qué va a depender de lo que ustedes decidan que es importante para ustedes como instituciones? La invitación nada más es a no casarnos con que ese tiene que ser el modelo, porque eso va a ser lo que la inercia nos va a llevar a hacer. Vamos preguntándonos a ver si hay otras cosas que podamos generar, ¿no? Y esa es un poco la invitación a la que nos metemos en la mesa hoy. Sugerencias o pistas de por dónde decidir en esta lógica. Uno, la primera sugerencia es, hay que pensar qué es lo importante para trabajar o fortalecer que no puedo trabajar en lo virtual. Es decir, si yo trabajo con chicos de preescolar o de primeros años de primaria, probablemente lo más importante es la comprensión lectora. Y a lo mejor hay ciertas cosas de la comprensión lectora que en la virtualidad yo no puedo trabajar. Nuestra sugerencia es, ese tendría que ser el contenido que se tiene que ir a presencial, ¿no? Tengo chicos que traen problemas con fracciones. Bueno, identifiquemos qué contenido es el relevante para nosotros. Hay otras instituciones con las que hemos trabajado y que fueron justo de las con las que empezamos a pensar esto, y me decían, Ana, es que ¿cómo decidimos? Y yo le decía, es que para ti como institución, ¿qué es importante? Si en tu modelo educativo institucional es muy importante el manejo emocional de los chicos, eso es algo que en esta pandemia no hemos podido trabajar. Y que todos sabemos que al regreso a las aulas vamos a traer una factura muy alta en la parte de socialización. A lo mejor lo que toca trabajar en ciertos espacios presenciales es eso. Y no casarnos con que tengo que revisar los contenidos curriculares. No sé si me explico. O sea, si queremos pensar un modelo que nos ayude a resolver, necesitamos preguntarnos cosas diferentes. La segunda es los contenidos o aprendizajes que yo digo, ya funcionaron en virtual. Déjalos en virtual, no te los lleves a presencial. ¿Por qué? Porque esos ya funcionaron. Tus profesores ya aprendieron cómo hacer la mediación, ya encontraron cómo hacer el seguimiento. Entonces vamos dejando esos contenidos en virtual y de la misma manera como se ha venido trabajando. ¿Por qué es importante esto? Porque en el escenario que yo les planteaba de decir, a ver, vamos a brincar de lo presencial a lo híbrido, de lo híbrido a lo virtual, de lo virtual vamos a regresar y yo no sé cuál va a ser la combinación, yo necesito mantener ciertos contenidos con posibilidad de irse a casa.
Y finalmente, en esta lógica de pensar un ejercicio de presencialidad, tiene mucho que ver con estos modelos de aula invertida y con estas estrategias que se han trabajado mucho en este último año. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué es lo importante que se trabaje en presencial y qué dejo en virtual en cuanto a contenido y aprendizaje del chico? Lo tercero en este sentido vuelve a ser importante hacer una reducción de contenido a lo mínimo o a los aprendizajes esenciales, ¿sí? Que esto creo que se ha trabajado mucho, pero no lo perdamos de vista una vez más. No queramos regresar a un asunto de me importa el contenido curricular en sí mismo cuando hay otras cosas que a lo mejor es más importante mantener. Y por último, y esta es de verdad una invitación y sugerencia, hay que cuidar que la estructura horaria que planteemos permita a los docentes tener el tiempo para trabajar con el grupo presencial y trabajar o revisar el trabajo sincrónico de los chicos que están en virtual. ¿Por qué? Porque si yo pienso en un escenario horario donde el profesor está toda la mañana trabajando con los chicos en presencial, ¿a qué horas va a revisar el material de los virtuales? ¿Qué van a hacer los chicos en virtual? ¿Qué nos imaginamos nosotros? Que a lo mejor se puede jugar con una estructura horaria de decir, a ver, tengo 2 o 3 horas a los chicos y el otro trabajo se hace en virtual y vamos haciendo el seguimiento con lo que ya traíamos de proceso previo, ¿me explico? Y puede tener que ver con trabajo ciertas materias de cierta manera y utilizo otras de manera presencial. Pero si se fijan, esta determinación de horario depende de lo que para mí es importante mantener en presencial e identificar qué es lo que voy a llevar en virtual. Entonces, la invitación es, démonos la oportunidad como directivos de pensar otras cosas distintas, de buscar otras formas de trabajarlo que a lo mejor nunca se nos hubieran ocurrido de otra manera, ¿no? Vuelvo a decir, no quiere decir que los ejemplos anteriores estuvieran mal, yo lo único que digo es, hay que pensar en todas estas articulaciones, el aprendizaje de los chicos, el cansancio de los profesores, los papás y los alumnos, y en estas nuevas posibilidades de aprender. Más o menos va dando pista de qué es lo que vamos identificando nosotras, ¿no? Espero que vaya dándoles alguna pista por ahí. Bueno, ¿y qué pasa con los docentes? No, bueno, con los docentes tengo otro escenario que es, necesito que los docentes recuperen lo que ya aprendieron, pero se den la oportunidad de reconocer los procesos de sus alumnos. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Y entonces, ¿qué cosas tengo que potenciar? Lo vuelvo a decir, nos hemos topado con profesores que en este proceso se clavaron con el yo estoy haciendo perfectamente bien las cosas y no me doy la oportunidad de cuestionarlo. Si yo quiero innovar y quiero transformar y quiero que efectivamente este regreso a las aulas funcione, necesito darme la oportunidad de preguntarme como docente si están funcionando los procesos o no. Quienes no hemos, y bueno, siempre lo digo yo, quienes estamos en la educación negamos a esto por un sueño, porque creemos que la educación es la forma de transformar el mundo y creemos en este sueño de que la educación es quien va a mover al mundo. ¿Y qué necesitamos hacer entonces para mantener ese sueño y emoción del docente? Necesitamos mantenerlo porque el nivel de cansancio es muy alto. ¿Qué otro elemento es importante? Y en este sentido son un par de conceptos que están por aquí, que es, hemos escuchado estos mensajes y se los compartimos, ¿no? Yo no decido el horario y la estructura de trabajo, no puedo hacer nada, así que voy a hacer las cosas lo mejor que pueda. No sé quiénes de los que están aquí conectados son docentes, pero un poco la invitación. Todo mi cabello. Ahí está. Un poco la invitación es a decir, démonos cuenta que si efectivamente los directivos son quienes van a tomar las decisiones, al docente también le toca decidir en su aula. Y que esta postura no nos va a ayudar a innovar. Y la segunda es, si la institución no me apoya, con lo que ya utilicé de herramientas voy a resolverlo. Creo que mientras más actividades ponga a los chicos, más aprenderán. Entonces, en esta medida la invitación es decir, a ver, vamos revisando los profesores qué tendríamos que hacer o hacia dónde tendríamos que invitarlos, ¿no? Y la invitación es esta. Una es, primer punto, ¿cómo va mi práctica docente y mis aprendizajes? Necesitamos que los chicos hagan conciencia y los profesores hagan conciencia de sí mismos. Uno, revisar todo lo que hemos aprendido y cómo lo hemos aplicado. Lo vuelvo a decir. Los profesores en esta pandemia han aprendido muchísimo y hay que ayudarlos a que valoren y recapitulen lo que sí estuvieron haciendo, porque hay quienes a lo mejor ni cuenta se han dado. Saben que han trabajado mucho, pero no son conscientes de ese proceso. Dos, es bien importante darnos la oportunidad de analizar las actividades de aprendizaje que se han intencionado. ¿Qué han generado en los chicos? Ese quiz que yo puse que generó, ese ejercicio o esa presentación que yo les dejé,
o finalmente me mantuve con exposiciones todo el tiempo y efectivamente modifiqué la práctica y generé cosas nuevas, o me mantuve con lo mismo. Y por último, identificar qué es lo que nos falta aprender para poder diseñar estas nuevas experiencias de aprendizaje, ¿no? Retomando que este mundo ya es un mundo dual y que necesitamos que el aprendizaje sea pertinente y significativo. ¿En qué términos? En el término del contexto actual y en términos de un mundo que se va a mover entre lo virtual y lo presencial. ¿Sí? No sé si voy dando pista por ahí. Y el otro elemento es la planeación y el diseño de procesos de aprendizaje. ¿Qué va a ser bien importante? Aquí lo importante es que los profesores puedan decidir y puedan definir cuáles son primero los contenidos esenciales a trabajar y la profundidad con que se necesitan. Es decir, en este regreso a las aulas es importantísimo que el profesor identifique que no puedo hacer una planeación rígida y que necesito identificar primero lo mínimo y qué voy a trabajar en híbrido y qué voy a trabajar en presencial y qué voy a trabajar en virtual. Lo segundo es identificar de qué manera pueden diseñar rutas que permitan equilibrar estos tres escenarios de los que yo hablaba. Es decir, si el profesor identifica que tiene un escenario sincrónico virtual, un escenario sincrónico presencial y un escenario asincrónico, le puede permitir jugar con estos elementos vinculados con el contenido que quiere que se aprenda. No sé si me explico, ¿no? Será importante que ellos puedan empezar a entender y empezar a aprender y a utilizar estas herramientas que ya traen para empezarlos a aterrizar en los tres escenarios. Y por último, vincular los espacios virtuales con los presenciales y generar entonces experiencias de aprendizaje que les permitan el seguimiento, la evaluación y motiven al alumno. Es decir, ya están utilizando muchos de los profesores herramientas virtuales para hacer el seguimiento. ¿Qué pasa si los mantienen? ¿Qué pasa si yo, docente, mantengo estas herramientas que ya estoy trabajando y utilizo otras para trabajar la presencialidad, sin perder de vista lo que puedo hacer o lo que podemos trabajar de alguna manera en esta lógica? No sé si esto va tomando sentido. Y entonces, si el profesor hace este recorrido de recuperar su aprendizaje y lo que ha estado trabajando y lo intenciona hacia adelante, hacia el aula, con esta nueva visión de que me puedo mover en los dos planos, seguramente podrá hacer cosas distintas sin importar totalmente que el directivo, que una estructura del aula sea de una manera más tradicional desde la lógica del director. Y esto es importante que lo identifiquen. No estoy segura quiénes de aquí están como directivos. Sé que tengo varios directivos, pero también hay varios profesores. Y es importante identificar que a cada una de estas figuras tiene la responsabilidad de tomar decisiones en su ámbito. Si a mi director me toca decidir la estructura, la invitación es a cuidemos a quienes tenemos ahí adentro. Si a mí me toca ser profesor y me toca trabajar con los chicos, yo tengo que cuidar lo que pasa del aula hacia adentro, respetando los espacios anteriores. Entonces, ¿qué es importante para poder identificar la estructura e ir haciendo como todo este elemento? Estos son los elementos que identificamos. ¿Y cuáles son sugerencias concretas para trabajar con los profesores? Una es la invitación a los profesores de revisar qué es lo que aprendieron en este tiempo, ¿no? Vuelvo a decirlo, los profesores han aprendido muchísimo en esta coyuntura y es bien importante que podamos trabajar y ayudarlos a que trabajen desde ahí. Lo segundo es analizar qué y cómo aprendieron los alumnos, qué cosas quedaron pendientes. Una realidad que también tenemos muy clara todos es que los chicos van a regresar con un rezago mayor del que pudiéramos haber identificado, ¿no? Entonces, es importante tenerlo claro y hacer una revisión a conciencia. Entonces, ¿qué es importante? Poder identificar dónde se quedan los chicos para saber desde dónde lo retomo. Lo platicábamos en un taller el otro día con directores y yo les decía, esta creencia, o sea, sería muy iluso quien crea que le va a llegar el chico a primero de secundaria con el proceso de sexto, ¿no? O sea, nuestros chicos que van a cambiar de grado de sexto a primero de secundaria van a llegar con un sexto de segundo, tercer mes, porque traemos un rezago y no lo podemos negar. Entonces, es importante que los profesores hagan conciencia porque seguramente va a haber mucha frustración al trabajar con los chicos. Y necesito ayudarlos para identificar en dónde me quedé. Entonces, si yo como docente puedo acompañarlos o identificar este salto, será muy importante tener claro en dónde los dejo. Pero para eso necesito ser autocrítico. No sé si me explico. O sea, si yo creo que mis chicos aprendieron todo lo que yo tracé, no va a pasar. Y no es porque tú seas un mal profesor. Es porque trabajaste con otras herramientas, tienes otro contexto, no pudiste acompañar como usualmente haces y démonos la oportunidad de aprender.
El tercer elemento tiene que ver con, hay que platicar con los compañeros y revisar qué es lo que pueden trabajar juntos en este escenario híbrido, ¿no? ¿Qué cosas son importantes? Si tengo un profesor que es el que va a recibir a mi grupo, ¿cómo voy articulando este proceso de transición? ¿No? Incluso en algunas instituciones, ¿cómo comparto el escenario del mismo grado para tratar de que todos vayan relativamente iguales en la medida de lo posible? Sabemos que también hay una diferencia en los chicos, pero es parte importante poderlo revisar. Y el último elemento tiene que ver con, hay que identificar qué cosas necesitamos fortalecer en la práctica docente para poder diseñar los nuevos escenarios. Lo vuelvo a decir, los profesores van a tener que volver a aprender a crear cosas nuevas. No están de cero, traen un aprendizaje enorme de un año, traen una experiencia anterior. Nosotros decimos que para que los profesores puedan moverse en esta lógica del uso de tecnología, nosotros le llamamos alfabetización pedagógica digital. Y eso para nosotros significa que yo docente domino mi área pedagógica o mi área didáctica porque es de donde vengo. Tengo que entender cómo funciona la tecnología, que ese fue el proceso que nos vivimos este año, pero tengo que volver a regresar a revisar la práctica docente. Tengo que volver a regresar y entonces dimensionar y decir, a ver si mi intención pedagógica didáctica es esta, de qué manera se intenciona diferente con la tecnología y hacia dónde estoy trabajando. Porque si no, me quedo en la herramienta por la herramienta. Y eso es lo que no va a ayudarme a hacer la transición. Muchos de los profesores lo que han estado trabajando es eso, y las crisis que ha habido es esa, ¿no? Hay profesores que hicieron una migración y yo digo, brincaron de las diapositivas a trabajar con PowerPoint, o brincaron del cañón en proyección o de la cartulina a dar una presentación en PowerPoint, pero no modificaron nada más, ¿no? Y el reto aquí es cómo hago esta transición, incluso pensando en que estas herramientas articuladas, bien pensadas, puedan facilitarles la transición virtual, presencial, híbrida. No sé si alcanzo a explicarme este tema de esta transición. O sea, si yo cuido muy bien qué dejo en virtual y qué dejo en presencial, va a ser mucho más fácil si en algún momento necesitamos volver a regresar al escenario híbrido. Yo creo que es muy iluso pensar que nos vamos a quedar ya en presencial de lleno, o que este escenario híbrido se va a mantener mucho tiempo. Yo creo que por experiencia de otros países esto no va a suceder así. Probablemente nos queda por lo menos otro ciclo escolar de idas y vueltas. ¿Qué tan frustrante puede ser? Depende qué tanto como docentes y directivos nos preparemos para ese escenario. Y creemos nosotros que pensar estos niveles de niveles presenciales, virtuales, sincrónicos y asincrónicos en los escenarios puede ser algo que nos ayude a intencionarlo de una manera distinta y nos potencia incluso a innovar el espacio, ¿no? No sé si va dando pista hasta aquí. Si hay alguien que tenga dudas o preguntas, acuérdense que me puede ayudar. 3 consejos finales para ir cerrando, ¿no? Y me voy a ir por cada uno de los actores. Para los directivos, la sugerencia es, 1, hay que intentar diseñar una carga horaria que equilibre el trabajo sincrónico y asincrónico, ¿no? Esto implica revisar qué es importante para ustedes como directivos. Yo siempre, desde que arrancó la pandemia, con los colegios que estuvimos trabajando, yo les decía, no pierdan de vista la esencia de la institución. Todas las instituciones tenemos una esencia y tenemos un corazón. Y hay algo que es a lo que le apostamos. Eso es lo que no podemos perder de vista. Ese es el punto de partida para decidir qué se va a lo presencial y qué se va a lo virtual en esta lógica híbrida. Y entonces poder pensar cuál es un escenario equilibrado en términos de horarios, pensando en los diferentes actores. Bueno, siempre digo, la decisión no está fácil, pero es importante poder pensar que hay otras opciones y no solo la que primero se nos viene a la cabeza. La segunda es, decidan en conjunto con los profesores este énfasis, involúcrenlos en la toma de decisiones. Seguramente ellos son quienes están trabajando de frente con sus chicos. Ellos son los que pueden dar cuenta de qué es más importante trabajar en presencialidad y qué es importante o qué se puede quedar en virtual. Y lo último, generen espacios con sus profesores para retomar lo que ya aprendieron y fortalecer esta perspectiva pedagógica digital. Es decir, a ver, esta herramienta que estás utilizando, ¿para qué tipo de procesos te sirve? ¿Qué procesos se están gestionando? ¿Cómo te fue cuando la usaste? ¿Qué estás trabajando? ¿Solamente estás replicando o qué estás intencionando del aprendizaje? ¿No? Esa parte va a ser importante de trabajar. Y creo que si lo piensan desde ahí, puede permitirles transitar en estos 2 espacios o 3 espacios, escenarios distintos, dependiendo cómo se presente la coyuntura en los diferentes estados. Y para los profesores, la sugerencia es, 1, que se den la oportunidad de recuperar la experiencia de los meses y ver qué funcionó. Yo lo vuelvo a decir, necesitamos capitalizar el aprendizaje de los profesores.
tanto para que se sientan seguros de lo que aprendieron, como para que reconozcan qué les falta o qué cosas pueden retomar ahora que vienen estos regresos a lo híbrido o presencial. Lo segundo, tienen que analizar la forma en la que decida la institución trabajar. Finalmente, el equipo directivo va a tomar ciertas decisiones y los docentes necesitan analizar desde dónde lo van a estar trabajando y entonces decidir que dentro de ese marco, qué les conviene trabajar en presencial y qué les conviene trabajar en virtual. Y por último, es importante que se den el espacio de identificar qué necesitan de apoyo y entonces platicarlo con los compañeros y directivos para que puedan seguir buscando alternativas de aprender, que yo sé que esto es algo que en muchas instituciones sucedió en la pandemia y eso creo que también es algo que no podemos dejar perder. Creo que la crisis que vivimos nos regresó a unas academias naturales de trabajo colegiado y necesitamos potenciarlas porque si no se van a perder y creo que es una de las grandes ganancias que tuvimos en esta coyuntura. Hay una pista más que dejaría yo en la mesa y que tiene que ver con el trabajo con padres de familia. Una sugerencia es, con algunas instituciones que estamos trabajando, hicieron una encuesta para los papás. ¿Por qué? Porque finalmente hay ciertos padres de familia que aunque se pida el regreso o se dé la posibilidad del regreso presencial, van a decidir no mandar a sus hijos. Y entonces una de estas instituciones estaba ya quebrándose la cabeza viendo la inversión hasta que decidimos que aplicaran la encuesta y se dieron cuenta que menos del 10% de los papás iban a mandar a los chicos. Entonces, eso les permitió tomar decisiones que no impliquen tanta inversión y que puedan fortalecer más a los profesores. Entonces, les dejo esa sugerencia en la mesa. Creo que en este caso funcionó porque les permitió entender qué va a pasar con los papás. No puedo asumir que van a mandármelos a todos, ¿no? Habrá quienes decidan no mandarlos y eso puede ayudarles a tomar decisiones con mayor claridad. Y aquí les comparto un poco desde Etnovae qué podemos hacer, ¿no? Y por qué esta preocupación. Yo les decía, para nosotros como Etnovae la preocupación más grande es cómo acompañamos. Y en las últimas semanas que veíamos a las escuelas con las que estamos trabajando el tema de la migración a lo híbrido, yo les decía, seguimos estando en una coyuntura donde no hay claridad porque hay que construirla, porque lo que estamos viviendo nadie se lo imaginó y las teorías que hay de educación a distancia fueron construidas para universitarios, ¿no? Todo lo que es educación básica, esto no estaba proyectado. Entonces, abrimos 3 talleres como tal. Uno es el taller de inteligencia digital, que es un taller en el que lo que intencionamos es aprender y entender cómo es que funciona o qué es este tema de la inteligencia digital y de qué manera puede, de alguna manera, considerarse o necesitamos retomarlo como parte clara del trabajo escolar, ¿no? Porque eso es muy importante de qué manera lo vamos trabajando. La segunda es un taller que se llama Preparando mi aula para el aprendizaje híbrido, que el objetivo es acompañar a los profesores. Es un taller de 6 horas y la intención es trabajar junto con los profesores en hacer una estructura básica que les permita sentirse tranquilos y seguros al momento de llegar al aula sin importar lo que pasa en la institución. Nosotros creemos que hay ciertos ejes o ciertas líneas que si los tienes claros te puedes mover, ¿no? Y si no los tienes claros vas a sentirte con una angustia espantosa porque nunca se te ocurrió preguntártelos. Entonces, ese es el objetivo de este segundo taller. Y el tercero fue pensado en directivos. También al arranque de este ciclo escolar nos pasó que había quien decía, es que, ¿qué vamos a hacer? Y entonces lo que hicimos fue trazar un taller que se llama Diseñando el Espacio Híbrido para mi institución, que es un taller de 8 horas para trabajar con equipos directivos en decir, a ver, ¿cuáles son algunas pistas? ¿Cuáles son estos esqueletos? En tu institución, ¿qué pasa con esto? ¿No? Que es, vuelvo a decir, es algo que nos hemos ido dando cuenta, hemos ido trabajando con los profesores y directores que trabajan ya con nosotros. Como la intención es, como ustedes tuvieron este espacio y queremos, de verdad estamos preocupadas porque nuestro mayor pendiente es nuestro desgaste de los equipos docentes. Esa es una preocupación que tenemos nosotras cada reunión, ¿no? Y yo digo, la angustia de los directores que yo hace rato que dejé de trabajar en colegio, yo decía, bendito Dios, no me tocó tomar estas decisiones porque sé que no son nada fáciles. Lo que hicimos fue mover y generar una oferta, un descuento de un porcentaje bastante alto en los talleres para quienes se animaran a tomar el webinar y a conocer lo que estamos compartiendo, ¿no? Esta es la inversión regular para el taller tenemos 2 modalidades, el yo decido formarme y el quiero formar a mi equipo. ¿Cuál es la diferencia? El yo decido formarme es si tú quieres tomar tú el curso para ti, ¿no? Yo profesor decido que quiero formar y que quiero invertir en mi formación porque es importante, o yo directivo creo que mi equipo necesita trabajar esta parte.
Y estas son las inversiones regulares. Lo que hicimos fue hacer un ajuste alrededor del 50%, en algunos un poquito más, un poquito menos, para quienes decidan subirse con nosotros en este proceso sabiendo que es un tema emergente, ¿no? Entonces, el de inteligencia digital, que tiene una duración de 4 horas, la inversión para el profesor o el director que quiera tomarlo por él mismo son 550 pesos. Tenemos 20 lugares, ¿no?, disponibles todavía para poderlo tomar. Y si quisiera alguien llevarlo para su institución, la inversión por profesor sería de 500 pesos, ¿no? Que estamos haciendo, vuelvo a decir, el ajuste por el trayecto. El taller de directivos, la inversión regular sería de 1,900 y para la institución completa con la cantidad de directivos que tengan, máximo 12, sería 11,500. El movimiento que hicimos es este taller que dura 6 horas para los profesores, está en 1,350 y en 8,000 pesos por institución, ¿no? Tenemos tal cual espacio para 3 instituciones porque lo que queremos es acompañar. Una de las características de lo que nosotros hacemos es eso, no es tallereamos junto con los equipos para irlo trabajando. Y el último, que es dirigido a profesores, la inversión regular es de 1,350 y para instituciones de 1,050 por profesor. Y en la modificación de recursos de inversión que estamos haciendo es de 650 para el profesor que decida tomarlo y de 700 pesos por profesor para la institución que lo quiera llevar a su institución para los profesores que tengan, ¿no? Esta es una invitación, vuelvo a decirlo, como Etnova, esto es lo que hacemos y la verdad es que para nosotros nos encanta poder acompañar y es como buscamos sumar desde las trincheras y desde lo que sabemos. Van a tener esta invitación abierta. Tenemos la fecha de cierre entre este viernes 28 y entre el miércoles de la próxima semana para poder echar a andar los grupos porque sabemos que esto va a contrarreloj, ¿no? Y bueno, aquí les dejo yo la información. Este material se los vamos a mandar por correo. Yo esperaría en la tarde, ¿no? Hoy trabajamos en la mañana, entonces creo que en la tarde alcanzo a mandarlo perfectamente bien. Y la invitación es a que nos puedan contactar, ¿no? Tienen por ahí nuestro correo, tienen algunos correos, tienen este celular, número de celular, que es Mayra quien me ayuda a coordinarlo. Entre Mayra y yo contestamos de repente algunos de los correos electrónicos. Y bueno, yo abriría, no sé si hay algunas preguntas, comentarios, respuestas, abriría yo el espacio para hacer tal cual un espacio de diálogo si alguien quiere ir compartiendo qué identifica, qué ve, ¿no? Yo iría cerrando desde aquí, pero me encantaría que pudieran acompañarnos y les vamos a poner en el chat un link que siempre digo que es bien importante para nosotros. Sabrán que es la parte de la evaluación de los cursos, es bien importante, y entonces les acaba de compartir Mayra en el chat un link de evaluación del webinar, ¿no? De este espacio de compartirles las ideas. Al final viene un elemento donde les dejamos la opción abierta de si quieren trabajar con nosotros o si quieren que los busquemos, independientemente de que ustedes nos puedan buscar para poder nosotros contactarlos en estos días, ¿no? Y vienen las opciones de por dónde. Entonces, yo dejaría hasta aquí como el espacio de compartir y me encantaría escuchar, ¿no? Comentarios, preguntas, ideas. De verdad, créanme, este espacio fue el más rico la vez pasada. Voy a habilitar la opción de que puedan activar el micrófono, que ya lo tienen por ahí. Entonces, si alguien quiere compartir comentarios, preguntas, ¿no? Ideas, para dedicar unos 10 minutos, es la 1 de la tarde. Si alguien tiene que retirarse, también les agradezco mucho el tiempo, ¿no? Como por respeto a sus tiempos y espacios, pero bueno, pues dejamos el foro abierto, ¿no? ¿Cómo? Si es que alguien quisiera compartir algo. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Soy el maestro Rubén Cano. Yo soy director de una escuela secundaria. A mí me interesaría el de formarme yo personalmente, ¿no? Porque realmente nada más sería yo y Claro. bueno, al final nada más mi supervisor, mi director, mi subdirectora. Yo le comento y si le interesa, adelante. Pero a mí me gustaría que, no sé si se pudiera, por ejemplo, llevar este pequeño curso a mi escuela. Somos aproximadamente 30 docentes y a lo mejor si a ellos les interesa, formaríamos el grupo para híbridos y bueno, si ellos lo gustarían y ellos pagarían el curso, adelante, claro. Bueno, me gustaría que así fuera. No sé si se pueda. Totalmente, totalmente. Acuérdame de tu nombre porque nada más está tienes el nombre de Norma ahí y entonces, Rubén, ¿cierto? Ah, sí. Ay, es que eso lo cambié. Bueno, no te preocupes, pero es Rubén, ¿verdad? Es Rubén. Rubén, Sí, maestro Rubén es que Cano. dudé.
Por supuesto que sí, Sí. Rubén. Justamente lo que buscamos es eso, es acercar opciones. Le voy a pedir a Mayra probablemente que te haga ya el seguimiento porque yo voy a estar un poco complicada estos días, pero podemos ir haciendo la estructura, ir viendo con tu equipo de profesores lo que necesiten. Algo que vamos a hacer también para que sepan, se los vamos a mandar por correo el webinar grabado para que también tengan por ahí el contenido si quieren compartirlo. Va a estar ciertos días a disposición porque sabemos que luego habrá con quien quieren compartir como estas ideas y por supuesto, Rubén, podemos armarlo. Ahí te pediría si nos llenas el material y si puedes mandarles ahorita, Mayra, si le puedes escribir para confirmar su número, que debemos de tenerlo, pero no vaya a ser que haya algo mal por ahí. Entonces, por supuesto, maestro Rubén, nos ponemos en contacto para empezarnos a coordinar con usted. Ok, gracias. A usted. ¿Alguien más? ¿Alguna idea que quieran compartir? ¿No? Algo que identifiquen. Sí, Erika, adelante. Erika Anguiano, adelante. Hola, buenas tardes a Buenas todos. tardes. Bueno, ya me integré un poquito después de haber iniciado su sesión, más sin embargo, bueno, me presento, su servidora, la maestra Erika Anguiano Albarrán. Estamos en el área de dirección licenciaturas del Grupo Colegio Mexiquense. La verdad es que a mí, bueno, ya lo último que pude observar y escuchar a su vez es de que tienen herramientas o los cursos, ¿no? A mí sí me interesa la opción de docente de igual manera, pero pues sí me gustaría, como usted hizo mención, que nos compartan o que me compartan en este caso su material para poder ubicarlo, analizarlo y obviamente a través de la doctora Graciela, que es nuestra rectora, si se puede que en el caso de ver la opción de los docentes para que nos los puedan compartir y obviamente pues estimar, ¿no? Lo de los costos y para mí pues estaría excelente. No sé si me puedan compartir, reitero, ese material. En verdad es que nosotros aquí somos alrededor de 160, 180 docentes y pues son aproximadamente 4 planteles más y que bueno, pues yo estoy estimando que serían aproximadamente como unos 300 o 400 docentes, pero bueno, no sé si me da esa facilidad, por favor. Sí, por supuesto. Igual, a quienes estén en este mismo caso, la petición sería si nos ayudan llenando el formulario que les acabamos de poner ahí e incluso nos pueden poner por ahí alguna nota, ahorita de cualquier manera te escribimos en corto, Erika, para pedirte los datos en concreto contigo, porque aunque tenemos los datos del registro del webinar, luego a veces no están tan reales y entonces es todo un rollo. Entonces sí, por supuesto, y vamos revisando qué podemos ir armando en conjunto, ¿no? También que sepan que con casos como el de ustedes, Erika, y como el del maestro Rubén, buscamos muchas veces hacer como buscar cómo hacerle para que sí suceda, ¿no? Sabemos que hay muchas implicaciones alrededor y entonces buscamos la forma, por supuesto, Erika. Y bueno, nada más para finalizar, Sí, claro. las herramientas o la manera en la cual se llevaría a cabo en cuestión de híbrido, las opciones que nos darían, obviamente también es para licenciatura, ¿verdad? Sí, podemos jugar. La opción en el ejercicio metodológico funciona para cualquiera. Les comparto un poco lo que hacemos. Esto es bien importante para mí. Nosotros no vendemos tecnología. Eso es importantísimo que quede claro porque luego habrá quien se sigue casando con eso, ¿no? Nosotros lo que buscamos es más un tema metodológico, pedagógico, didáctico vinculado con la tecnología y funciona para cualquier nivel, Erika, porque finalmente son procesos generales, lo que aplica diferente es la herramienta o cómo lo piensas, ¿no? Pero hay que trabajar y sabemos que con profesores de educación superior el reto es mayor porque tengo profesores profesionistas, ¿no? Al igual que en bachillerato. Entonces no te preocupes, lo tenemos como muy identificado. Chipi. Muy bien, Laura, muchas gracias. de nada, Erika. Laura, a tus órdenes. Ana, una pregunta. ¿Sí me Claro. escuchas? Sí, perfecto. Me encanta todo el acompañamiento a los maestros y directivos, pero me gustaría saber si hay algún tipo de acompañamiento también hacia los padres de familia. Si nosotros estamos angustiados, pues no sabemos también la manera en cómo trabajar con los padres, ¿no? A mí eso es lo que más me angustia de esta situación. Te voy a compartir algo, Laura, y la verdad es que ha sido toda una cosa bien, es todo un reto y me rasco la cabeza y me río porque es risa de nervios, dirían por ahí. Fíjate que echamos a andar este semestre un programa que se llama Sé Digitalmente Inteligente en estructura de piloto, ¿no? Pensando en acompañar, para nosotros el desarrollo de la inteligencia digital es bien importante porque es entender estos nuevos esquemas hacia donde nos estamos moviendo. Y cuando lo armamos, trabajando con colegios o con instituciones que ya trabajábamos, con 3 en especial, que la verdad es que son pues son como nuestras manos derechas e izquierdas, ¿no? Ya nos conocemos re bien. La propuesta que hicimos consideraba padres de familia porque para nosotros son una parte clave y son una parte bien complicada. La realidad es que sí tenemos nosotros trazado y pensados materiales.
aprendimos a no ponerlos en la mesa porque a las instituciones les cuesta muchísimo trabajo. Y entonces, en este ejercicio te comparto, por ejemplo, el programa es un programa que estamos piloteando con ellos y que la intención es que sea un proceso de 2 años de formación institucional, considerando los diferentes actores, ¿no? Porque sabemos que son muchos. Y la sugerencia y la petición de todos los directivos fue: no me metas a los padres de familia porque no me van a hacer caso. Esa fue la sugerencia inicial. ¿Qué hicimos nosotras cuando dijeron, vale, Ana, sí nos subimos con ustedes en el programa? Les dije, ok, perfecto, pero yo sí quiero intentar trabajar con los papás. Y entonces lo que hicimos fue meter ya por nuestra cuenta, no decirles, a ver, vale, al entrar con nosotros vamos a meter estos otros espacios para padres de familia. Y ha sido todo un reto porque la respuesta de los papás es bien compleja. Entonces, si quieres dejarnos el dato, Laura, podemos inventar y decirte qué tenemos trazado porque, o sea, sabemos que es bien importante y se hicieron un par de webinars, uno por una institución que si lo buscan, a lo mejor incluso los compartimos por ahí en Facebook, lo transmitimos con una de las instituciones que me pidieron hacerlo. Y hubo otros espacios que nosotras ofrecimos a los papás y llegaron, ¿qué sería, Mayra? ¿El 10%, el 8% de las instituciones? Oye, es bajísimo. Sí, yo les decía a las directoras, mira, yo creo que con que logres impactar al 8, 10, 12% de tu población de padres de familia ya la hiciste. O sea, ya fue un éxito porque son bien complicados de agarrar entre que no tienen tiempo y entre que no termina de gustarles subirse estas cosas y que además yo creo que la pandemia también obligó, y eso lo platicaba en otra conferencia, obligó a las instituciones a replantear el vínculo con la familia. Y que esa es otra cosa que no es tema de este asunto porque aquí me preocupan más los docentes, pero que también tendríamos que capitalizar porque los papás tuvieron que asumir un rol que teníamos años pidiendo en educación. Y aquí no les quedó de otra. Entonces, Mayra, no sé. Sí, comentar, Laura, en esto que decías de los padres de familia, asistieron bien poquitos, pero curiosamente los que estuvieron en los cursos se iban felices y decían, híjola, les vamos a decir a los otros padres de familia que se acerquen porque les abrió un panorama que necesitan tener para acompañar a sus hijos, ¿no? El rol de los padres también se modifica con esto. Entonces sí es importante tenerlos presentes. Muchas gracias. Sí, entonces sí, Laura, digo, tal cual, si nos dejas igual los datos, te buscamos, algo podremos inventar. Digo, sí, es una preocupación que traemos y que sabemos que está, ¿no? Y que están ávidos, pero les cuesta trabajo subirse. Muchas gracias. Y la pregunta era por la angustia que nos da a los docentes guiarlos a ellos también, ¿no? Porque son parte medular de todo esto. Gracias. De nada. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Van a enviar la grabación para mostrárselo a los maestros, ¿sí? ¿Cuándo va a estar disponible? Yo creería que hoy en la tarde, maestra. Entre hoy en la tarde y mañana temprano la deben de tener en su correo. Si no les llegara, les voy a pedir de favor que nos manden correo. Es posible, por ahí traigo un problema con Hotmail. Si alguien tiene Hotmail, es posible que nos pelee. Entonces, nomás mándenos un correo. Si mañana no les ha llegado, nos mandan un correo o un mensaje por WhatsApp a ese número y nosotros les contestamos y les mandamos el link. Cualquiera de las dos opciones funciona. Sí, puede ser el mismo correo del que les llegó el link o a ese número de celular que está ahí puesto. Muy bien. Y bueno, también invitarlos a que nos sigan en las redes, ¿no? En Facebook está nuestra base de redes sociales y ahí estamos también muy al pendiente y vamos compartiendo cosas que como Etnovae vamos también trabajando en esta lógica, ¿no? Quien nos quiera seguir por ahí también estamos. Pues no sé si hay algún otro comentario o pregunta, si no, pues yo les agradecería muchísimo el espacio, de verdad. Nos encanta poder compartir esto, poder buscar esta preocupación de la que habla Laura, estas caras que veo, justo esa es la intención, ¿no? Acercar otro tipo de perspectiva y algo que funcione, ¿no? Que yo siempre digo, hay muchos elementos teóricos, pero a veces nos cuesta trabajo el aterrizaje y la intención es sí aterrizar con un fundamento detrás. Entonces, pues estamos a sus órdenes, los invitamos a estar en contacto con nosotros, por ahí les vamos a estar mandando materiales que creamos que valen la pena o que les pueden ir dando pista y cualquier cosa, vuelvo a decirlo, ahí está el correo, está el número de WhatsApp, si nos siguen en Facebook también ahí usualmente, ahí está Maquis que es alguien más del equipo y estoy yo usualmente contestando, entonces pues cualquier cosa estamos a sus órdenes y muchas gracias por el tiempo, sé que las mañanas son complejas, pero bueno, sabía que a lo mejor para algunos era más sencillo que en la tarde, entonces sí queríamos abrir el espacio en este horario. Entonces, bueno, muchas gracias, estamos para acompañarlos, estamos a sus órdenes. Hasta luego, linda tarde.